Bueno, comparto la pantalla. Y les compartí donde habíamos quedado para que vean que, nada, ya arreglé esto del signo que tenía este error en la filmina, y para que vean que lo van a encontrar en el material, ya lo subí a Cátedras Virtuales, lo van a encontrar así con el signo en rojo, ¿sí? Para que vean que está cambiado, ¿sí? Simplemente para que vean en esta, era la primera y la segunda, ¿sí? Bueno, disculpas por el apurón, como, bueno, yo habitualmente doy clases mucho en el pizarrón, entonces esto de la virtualidad y completar me lleva un poco de trabajo y nada, como a todos, ¿no? Adaptarnos. Bueno, entonces nos habíamos quedado aquí, nos habíamos quedado en que esos valores de movilidad, que en realidad le decimos movilidad, aunque el nombre técnico es conductancia iónica equivalente a dilución infinita a 25 grados centígrados. Ese es el nombre, digamos, técnico. Pero habitualmente lo van a leer también así como movilidad, porque de hecho está relacionado con la movilidad del ion. Entonces, tenemos tabulados en esta tabla, en la primera columna para los cationes, en la segunda columna para aniones, y lo que tenemos que ver, y lo que vamos a ver, es que esa movilidad o esa conductancia iónica equivalente a dilución infinita va a depender de la carga del ion y va a depender del volumen o del radio del ion hidratado, es decir, del volumen hidrodinámico del ion. Porque explicaba recién, ¿no es cierto?, que depende de la esfera de hidratación esa oposición o esa fuerza que se opone al movimiento. Entonces, están marcados distintos iones, ¿sí? Y lo que quiero que vean es que del potasio o del sulfato para abajo, todos tienen valores más o menos, no dentro del mismo orden, pero sí dentro del, por ejemplo, entre 70 y 40, entre 80 y 40 podríamos decir, ¿sí? Fíjense, en el caso de los cationes, fíjense en el caso de los aniones. Están marcados en azul el potasio y el cloruro, o casualidad que es el electrolito, la sal de cloruro de potasio, el electrolito con el que se prepara el puente salino. ¿Por qué o casualidad? Bueno, porque justamente dentro de todas las posibilidades, el potasio y el cloruro son el anión y el catión, al revés, el catión y el anión, que tienen las movilidades iónicas equivalentes más parecidas, ¿sí? Y por lo tanto, son los que permiten que el potencial, si usamos esta sal a saturación, que el potencial de junta líquida sea prácticamente despreciable, del orden de décimas o centésimas, en algunos casos de milivoltios, ¿sí? Por eso están marcados en azul. Y van a ver marcados en rosa que hay dos especies que son el protón y el oxidrilo que conducen mucho más que el resto. Esto tiene que ver con la forma en la que se mueven en solución. La forma de movimiento del protón y del oxidrilo, fíjense, el protón conduce 350 aproximadamente, ¿sí? 7 veces más que el sodio. El oxidrilo casi 200. Podríamos decir prácticamente 3 veces lo que conduce el cloruro, ¿sí? Entonces, el protón y el oxidrilo se van a mover en solución por un efecto que se conoce como el efecto rango, ¿sí? El efecto rango tiene que ver el nombre con el juego, ¿sí? No sé si se acuerdan de cuando eran chiquitos del jardín o de educación física, de saltar al compañero. Bueno, justamente lo que hacen el protón y el oxidrilo es ir saltando y cambiando de esfera de hidratación. Por eso tienen una capacidad de movimiento mucho mayor, ¿sí? No tienen que arrastrar a la esfera de hidratación, sino que se van moviendo y van cambiando de esfera de hidratación. Bueno, entonces, en función de estas movilidades iónicas equivalentes, otra cosa que si tuviéramos una tabla más grande podríamos ver es lo siguiente. Es que, por ejemplo, en el caso de reacciones de titulación, no sería conveniente que
lo utilicemos la técnica para reacciones redox. ¿Por qué? Porque todos los iones, las especies redox en solución, conducen más o menos igual. Entonces nosotros, antes y después del punto de equivalencia, no vamos a ver un cambio en la conductancia o conductividad de la solución. Por lo tanto, no vamos a poder estimar con precisión el volumen del punto de equivalencia. Tampoco para reacciones de complejación. Este tipo de titulaciones conductimétricas se utilizan obviamente para el caso de los marcados en rosa, reacciones ácido-base, donde fíjense que el consumo de protones o de oxidrilos y el exceso de ambos, a ambos lados del punto de equivalencia, permiten a que haya un cambio muy importante en la conductancia y por lo tanto estimar ese volumen del punto de equivalencia con mucha precisión. Y también otra de las reacciones que se van a utilizar para obtener volumen del punto de equivalencia conductimétrico son las reacciones de precipitación. Porque cuando hay una reacción de precipitación hay un ion que desaparece de la solución. Entonces en ese caso sería específica esta solución. Bueno, entonces, para hacer los cálculos teóricos, nosotros nos vamos a quedar con una situación. Voy a volver un poquito para atrás. Y al volver para atrás les voy a decir que en relación a este gráfico de conductancia equivalente en función de la concentración, en el rango de concentraciones en el que nosotros vamos a trabajar, dije soluciones diluidas o muy diluidas, es decir, concentraciones que van del orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 molar. En esas condiciones, soluciones diluidas o muy diluidas, podemos decir que estamos prácticamente trabajando haciendo la aproximación de que estamos trabajando en esta zona de la curva. Y en esta zona de la curva es asimilar a la conductancia equivalente a dilución infinita. Entonces, con esa consideración, vamos y tomando la definición de conductancia equivalente y de la definición de conductancia equivalente despejando la conductividad, vamos a decir que la conductividad de la solución es la conductancia equivalente por la concentración sobre 1000. Si aproximamos esa conductancia equivalente a dilución infinita como la suma de los iones presentes en solución, podemos decir que la conductividad de una solución va a ser igual a 1 sobre 1000, factor que deviene del pasaje de litro a centímetros cúbicos por la sumatoria de los C sub I por los lambda sub I, es decir, por la sumatoria de las movilidades iónicas equivalentes de los iones presentes por la concentración de esos iones presentes. ¿Y qué concentración vamos a usar? Bueno, si venimos de la definición de conductancia equivalente, la concentración que vamos a usar es una concentración normal. Importante recordar eso. Entonces, vamos a ver ahora curvas de titulación. Entonces, las soluciones diluidas, la conductividad específica de una solución se puede estimar de esta forma, ¿sí? Y para que haya un mejor ajuste con los resultados experimentales y para que nosotros cuando veamos cambios en la propiedad de la solución que cambia, en este caso la conductividad, sea porque cambió la concentración de la especie, porque participó de la titulación y no porque hubo un cambio de volumen que implicó un cambio en la concentración, es que vamos a graficar la conductividad o el valor, es decir, la propiedad de la solución, la conductividad corregida por dilución. Donde esta estrellita la vamos a usar siempre que tengamos curvas de titulación gobernadas por porciones rectas. Se las hago más fácil. De las que vamos a ver en la materia, y las vamos a ver todas, de acá al primer parcial, todas menos la potenciométrica, que era una sigmoidea. Bueno, las que vamos a ver ahora son todas gobernadas por porciones rectas. Entonces, en esas curvas de titulación, la magnitud se corrige por dilución. Y la corrección por dilución es este factor que tenemos acá. Volumen inicial más volumen agregado sobre volumen inicial.
les voy a mostrar en un ratito con ecuaciones qué hacemos al multiplicar por ese factor de dilución. Entonces, en definitiva, bueno, lo que les acababa de decir, específica para soluciones, titular soluciones muy diluidas, reacciones incompletas, como por ejemplo ácidos débiles, ácidos muy débiles, ¿sí? Titular fenol bórico, que no lo podríamos hacer por una medida potenciométrica, y en este caso la técnica es complementaria a la potenciométrica, ¿sí? Porque justamente la potenciométrica la usábamos en un rango de concentraciones que va de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 3 molar, con, podemos llegar hasta ácidos débiles, mientras que en la conductimétrica rango de concentraciones 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 molar, en ese sentido complementaria por concentraciones, y podemos titular tanto ácidos fuertes, ácidos débiles, como ácidos muy débiles, que no lo podríamos hacer en la potenciométrica. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos que tenemos que ver son básicamente los que tenemos acá. Un ácido fuerte, base fuerte, un ácido débil, base fuerte, un ácido muy débil, base fuerte, una mezcla de ácidos con una base fuerte y una titulación de haluros. Y obviamente ustedes podrían hacer los cálculos o podrían graficar cualitativamente las curvas de titulación al revés. Es decir, base fuerte, ácido fuerte, base débil, ácido fuerte, se entendió la idea, ¿no es cierto? Base muy débil con base fuerte y demás. Bien, y lo que tenemos que ver de ahora en más son las formas cualitativas de la curva de titulación, por qué es importante hacer la corrección por dilución, por qué no se requiere calibrar la celda, y cómo es la curva de titulación que nosotros vamos a calcular teóricamente con la que obtenemos en forma experimental. Bueno, eso es lo que vamos a ver de ahora en más. Esto está íntimamente relacionado con primer problema del seminario 3, ¿sí? Con alguno de los problemas, el problema 3 del seminario 3, que es la titulación de haluros, y está íntimamente relacionado con el trabajo práctico de titulación conductimétrica, ¿sí? Bien, entonces, en esta curva de titulación conductimétrica, una curva de titulación es un gráfico de una propiedad de la solución que cambia en función del volumen de titulante. La propiedad en la titulación potenciométrica era la diferencia de potencial o el potencial del electroindicador. En una conductimétrica es la conductividad de la solución. ¿Podrían graficar la conductancia? Podrían. ¿Podrían graficar la conductancia equivalente? Podrían. ¿Podrían graficar la resistencia? Claro que sí, pero la forma de la curva sería inversa, porque la relación entre resistencia y conductancia es inversa. Lo importante es que tienen que hacer el cálculo por corrección de volumen. Eso se hace para evitar que la contribución de una especie que no participa en la reacción se mantenga fija e independiente de que su concentración haya cambiado por el agregado de titulante. Para que esa corrección no sea tan importante, y esto es una maña del trabajo práctico que se hace, generalmente se trabaja con un titulante 10 veces más concentrado que el reactivo. Entonces, en ese caso, la corrección que vamos a hacer es de un factor que es prácticamente igual a 1. Les voy a dar un ejemplo para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Supónganse que ustedes tienen 10 mililitros de un ácido que lo van a titular, determinada concentración, lo van a titular con una base de la misma concentración, por lo tanto el punto de equivalencia va a ser 10. Entonces, en el volumen del punto de equivalencia, este factor de corrección va a ser el volumen inicial, supongamos que no agregamos nada más, la alicota, 10 mililitros, más el volumen agregado, 10 mililitros, sobre el volumen inicial, 10 mililitros, o sea sería 10 más 10, 20, sobre 10, 2. Los valores los multiplicamos por 2, ¿sí? Entonces, para no perder, digamos, de vista los valores que midió el equipo, es que se hace que ese factor de corrección sea cercano a 1. Para eso, ustedes van a titular con un titulante 10 veces más concentrado. Entonces la situación cambia ahora, porque supónganse que tienen 100 mililitros de una base, que la titulan con un ácido 10 veces más concentrado, el volumen del punto de equivalencia va a ser 10, y entonces esta cuenta ahora es
100 más 10, 110 dividido 100. Hay que multiplicar por 1,1. Entonces los valores no cambian tanto respecto a los que medimos, ¿sí? Pero simplemente es una maña de la cosa, de la medida en sí. Bueno, la forma de la curva de titulación va a ser algo así. Entonces vamos a explicar ahora un poquito cómo es la forma de la curva de titulación, a qué se debe. Fíjense que la conductividad corregida por dilución va disminuyendo. Estamos suponiendo que tenemos, en este caso, hidróxido en el vaso, la celda sumergida, ¿sí? Y estamos agregando ácido clorhídrico desde bureta. En el volumen del punto de equivalencia, la conductividad es mínima, y luego del punto de equivalencia, brusco aumento de la conductividad. Bueno, vamos a explicar en función de esto. Vamos a explicar la forma de la curva, el objetivo de esta titulación, encontrar el volumen del punto de equivalencia del ácido para poder determinar la concentración de la base, que obviamente va a salir en unidades normales. Bien, entonces, fíjense, ¿cómo se obtiene el volumen del punto de equivalencia? Bueno, en azul son los puntos, estos puntos son puntos reales de un trabajo práctico, se traza la curva, se trazan las tangentes a los puntos más alejados del punto de equivalencia, donde las tangentes se cortan, ese es el volumen del punto de equivalencia. Entonces, para encontrar ahora y para poder interpretar estos resultados, nosotros tenemos que plantear la reacción de titulación. Para plantear la reacción de titulación es hidróxido de sodio con clorhídrico, que da cloro de sodio y agua. Todas las especies que se encuentran disociadas, en solución obviamente tengo sodio, catión sodio, el oxidrilo, protones, cloruros, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta los valores de movilidad iónica equivalente a dilución infinita, que los saqué de la tabla que les mostré hace un ratito. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. Inicialmente ustedes tienen un valor de conductividad corregida por dilución, que en realidad no hay que corregir nada porque el volumen inicial, si no agregás titulante, es volumen inicial sobre volumen inicial, te da 1, ¿sí? Entonces, este valor está dado por la presencia de sodio y de oxidrilo. En la medida en la que vos le vayas agregando protones, ¿qué es lo que va a pasar? Los oxidrilos van a ir disminuyendo y vos lo que vas a estar haciendo es cambiar un ion que conduce mucho, como el oxidrilo, alrededor de 200, por un ion que conduce muy poquito, como el cloruro, dijimos 3 veces menos. Por eso vos vas a ver una disminución en la conductividad hasta el volumen del punto de equivalencia. En el punto de equivalencia no tengo ni oxidrilos ni protones, tengo sodio y cloruro. De todos los iones que tengo presentes, fíjense, las movilidades son los que menos conducen, por eso un mínimo en el valor de conductividad. Cuando empezás a agregar un exceso de clorhídrico después del volumen del punto de equivalencia, obviamente, ¿qué tenés en solución? Los sodios que estuvieron presentes desde el principio, y por eso la corrección por dilución obedece a esto, a que como el sodio no participó de la reacción, ¿sí? Está acá y está acá. Como el sodio está presente desde el principio, su contribución a la conductividad, al corregir por dilución, se mantiene fija, ¿sí? Y a medida que vos vas agregando un exceso de titulante, empezás a ver que la conductividad aumenta mucho porque agregás cada vez más, tenés cada vez más protones y cada vez más cloruro. Y como el protón conduce mucho más que el oxidrilo, fíjense, la 350 contra 200, la pendiente después del punto de equivalencia más pronunciada que la pendiente de disminución antes del punto de equivalencia. Esta pendiente está gobernada por la disminución de los oxidrilos, esta pendiente de esta recta está gobernada por el exceso de los protones, ¿sí? Bien, esto mismo que les acabo de contar, vamos ahora a calcularlo en función, vamos a hacer cuentas para encontrar la curva teórica. Y para hacer cuentas, tenemos que tener en cuenta la reacción de titulación y en cada momento
de cada agregado de titulante, tenemos que tener en cuenta cuáles son las especies presentes. Y para eso vamos a usar la ecuación que dedujimos hace un ratito, es decir, que la conductividad es igual a 1/1000 por la sumatoria de la concentración de las especies presentes por la movilidad de cada una de las especies presentes. El ejemplo que vamos a tener es el mismo que vamos a tener en el trabajo práctico, es decir, clorhídrico desde la bureta, hidróxido en el vaso, ¿sí? Y vamos a tener una diferencia de concentraciones de 10, por lo tanto vamos a titular una alícuota de 100 mililitros de hidróxido y el volumen del punto de equivalencia de clorhídrico va a tener que ser de, obviamente, 10 mililitros si suponemos que las concentraciones son aproximadamente las mismas. Perdón, no son las mismas, si suponemos que la concentración del ácido es 10 veces más concentrada que la de la base. Bien, entonces, vamos a hacer el cálculo ahora de la curva de titulación. Bueno, ¿qué pasa a volumen cero? Lo que les contaba, sodio y oxidrilo. ¿Qué pasa a un volumen menor al del punto de equivalencia? A un volumen menor al del punto de equivalencia, cada vez que yo agrego clorhídrico, ¿qué queda en solución? Los sodios, que están presentes desde el principio, los oxidrilos, que no fueron titulados con los protones, ¿sí? Y los cloruros del ácido que agregué. Entonces, en función de esa ecuación que teníamos anterior, la conductividad va a ser igual a 1/1000 por la concentración de sodio por la movilidad del sodio, más la concentración de oxidrilo por la movilidad del oxidrilo, por la concentración de cloruro por la movilidad del cloruro. Y acá tienen las especies de las concentraciones de cada una de las especies en función de el volumen agregado y el volumen del punto de equivalencia. No me voy a detener en esto porque es parte de la explicación del primer problema del trabajo práctico y del primer problema del seminario y del trabajo práctico, ¿sí? Pero fíjense que ustedes son capaces de encontrar cada una de esas concentraciones. De hecho, ustedes a partir de lo que vieron en analítica podrían hacerlo sin ningún problema. Bien, llegamos entonces a tener una expresión para la conductividad en función de los volúmenes agregados de titulante y del volumen del punto de equivalencia, quedando dividiendo por el volumen total. Ahora, en esta expresión todavía no se hizo la corrección por dilución. Vamos a hacer esa corrección por dilución y quiero que presten atención a lo que hace, ¿sí? Esta es la misma expresión que teníamos antes, quiero que presten atención a lo que hace la corrección por dilución. Al multiplicar por el factor de dilución, que era volumen inicial más volumen agregado, es decir, el volumen total, dividido el volumen inicial, este volumen total que variaba al cambiar el volumen agregado, ¿sí? Se simplifica con el volumen total del numerador del factor de dilución y nos queda ahora una expresión independiente del cambio de volumen, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cuál es la expresión del cálculo de la curva teórica en el mínimo, es decir, en el punto de equivalencia. En el punto de equivalencia, bueno, tenemos primero la de antes del... vamos a ver la de antes del punto de equivalencia, ya que la tenemos acá. La de después del punto de equivalencia. Especies que tenemos. Los sodios que estaban presentes desde el principio, el exceso de protones y los cloruros agregados. Entonces, la expresión otra vez, 1/1000 sumatoria de los E sub i por los lambda sub i, sodios, protones y cloruros. Las expresiones del cálculo para las concentraciones. La expresión final en función del volumen total, sin tener hecho el cálculo, sin tener hecha la corrección por dilución. Y ahora vamos a ver la corrección por dilución. Al hacer la corrección por dilución, fíjense, nos queda una expresión para la conductividad corregida por dilución, independiente del cambio de volumen por dilución, y que depende solamente de las movilidades iónicas equivalentes de los iones presentes, del volumen agregado de titulante y del volumen del punto de equivalencia de la titulación. Bien. Les preguntaba si se animaban a calcular esas expresiones del cálculo independiente en función de las concentraciones, para que lo hagan ustedes. En el volumen del punto de equivalencia, bueno, no está la expresión, pero simplemente tendríamos
sodios solamente y cloruros, ¿sí? Volumen del punto de equivalencia, volumen del punto de equivalencia, este término no estaría para calcular en el punto de equivalencia. Bien, vamos a ver entonces ahora qué pasa si nosotros a la curva experimental, fíjense, la de los puntitos celestes que les mostré hoy, trazadas las tangentes, determinado el volumen experimental, el volumen del punto de equivalencia, que obviamente es experimental, graficamos en el mismo gráfico, con la misma escala, la curva teórica. Miren lo que nos pasa. Lo que nos va a pasar es que la curva teórica nos va a quedar por encima de la curva experimental. La curva experimental nosotros la medimos sumergiendo la celda de copa invertida, midiendo la conductancia, y como el equipo tenía incorporado, nosotros le habíamos colocado cuál era el valor de la constante de la celda, el equipo nos dio el valor de conductividad. Después corregimos por dilución, hicimos esa cuenta antes de entrar acá. Mientras que para hacer la curva teórica usamos esta expresión. Bueno, ¿cuál es la explicación de que la curva teórica quede por encima de la curva práctica? Bueno, la explicación es que cuando nosotros usamos esta expresión para hacer la curva teórica, hicimos una suposición, que era que estábamos a dilución infinita, pero en realidad nosotros estamos con una concentración del orden de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5 molar. Eso no es dilución infinita. Entonces, nosotros estamos considerando, al hacer la curva teórica, que los iones se comportan como si estuvieran solos en solución. Mientras que en la curva práctica o experimental se está considerando que hay atracción-repulsión entre iones y que ese efecto electroforético y de relajación asimétrica existe y es importante. Entonces esa es la diferencia entre la curva teórica y la curva experimental. Bien, y otra cosa que es importante saber es que no es necesario que nosotros conozcamos la constante de la celda, porque la constante de la celda va a ser un valor mayor o menor que 1. Lo único que va a hacer es que esta curva que está ahora, las tangentes marcadas en rojo, suben o bajen en los valores de conductividad corregida por dilución. Pero el valor donde las tangentes se corten, que va a determinar el volumen del punto de equivalencia, va a ser independiente de ese valor de la constante de la celda. Por ese motivo no es necesario conocer la constante de la celda. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Las que quieras. ¿Por qué no usamos una concentración aún más diluida? ¿Por qué nos mantenemos en el rango de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5? Bueno, porque ese es el rango de las concentraciones que vos querés determinar en la práctica. Esa es la concentración del analito que vos querés caracterizar. ¿Sí? ¿Pero no podrías usar concentraciones más diluidas? Podrías usar más diluidas, pero en general digamos, no se trabaja con concentraciones menores a 10 a la menos 5. Y eso tiene que ver con las magnitudes de los límites de detección de la técnica. ¿Te acordás que habíamos hablado de eso la clase pasada? ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, tiene que ver con eso. Pues. ¿Sí? Bien. Listo, perfecto. ¿No? Me alegro. Bueno, entonces vamos a ver si podemos terminar en esta sesión con explicar la forma de las curvas de titulación. Les pido disculpas porque esto está medio borroso, pero fue la mejor que encontré, ¿sí? Y esto es difícil de dibujarlo a mano alzada, por eso usamos estos gráficos. Acá dice conductancia, de hecho uno puede graficar conductancia, pero siempre se grafica corregido por dilución, ¿sí? Y lo habitual es graficar conductividad corregida por dilución. Voy a explicar entonces, la que vimos recién es una curva de titulación. Base fuerte, ácido fuerte. Pero si hacemos el espejo, ¿sí? Tendríamos ácido fuerte con base fuerte. ¿Está? Como la van a ver después en el práctico y en el primer problema del seminario, no la voy a hacer. Bueno, ahora vamos a ir variando, vamos a ir pasando por todos esos casos que hablábamos cuando presenté curvas de titulación. Entonces la primera que vamos a ver es la de un ácido muy débil con una base fuerte. ¿Sí? Por ejemplo, el ácido bórico o el fenol, que tienen una constante de disociación del orden de 10 a la menos 10. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la conductividad, ¿sí?
aumenta linealmente hasta el volumen del punto de equivalencia, este es el volumen del punto de equivalencia, y luego hay un brusco aumento por el exceso de oxidrilos presentes al agregar el titulante. Bien, ustedes me dirán, ¿por qué no vemos la disminución de la conductividad debido al consumo de los protones? Porque estamos con un rango, estamos con un ácido que tiene una constante de disociación del orden de 10 a la menos 10. No hay protones libres. Entonces, lo que vemos es el aumento de la conductividad por el aumento de los sodios agregados por el titulante y el aumento de los boratos o fenolatos libres cuando se produce la reacción de titulación. Bien, ahora vamos a pasar a ver la curva de un ácido débil versus una base fuerte. Por ejemplo, ácido acético versus hidróxido. Constante de disociación del ácido acético. 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces, aquí, dependiendo de la concentración, la segunda parte de la curva, que se debe al exceso de hidróxido, y este obviamente es el volumen del punto de equivalencia, en los dos casos se explica exactamente igual, ¿sí? Vamos a ver la diferencia de la primera parte. Fíjense qué es diferente respecto del ácido muy débil. Bueno, dependiendo de la concentración, es el grado de disociación. A más diluida la solución del ácido, mayor grado de disociación. Por eso, cuanto más diluido esté el ácido, más vamos a ver esta disminución de la conductividad debido al consumo de esos protones libres que tenemos, ¿sí? Entonces, este rulo, llamémoslo entre comillas y poco académicamente, va a depender del valor de la concentración del ácido que vamos a tener. Independientemente del valor de la concentración, se observa esa primera disminución de la conductividad, pero luego hay una zona, ¿sí?, prácticamente lineal con pendiente positiva, que es la zona de formación del buffer acético-acetato. Esa zona de formación del buffer acético-acetato, ¿qué hace el buffer? Amortigua los cambios en la concentración de protones. Entonces, por lo tanto, en esta zona de formación del buffer, la conductividad, corregida por dilución, aumenta al agregar titulante. ¿Por qué? Porque aumenta la presencia de sodios provenientes del titulante y aumenta la concentración de acetatos provenientes de la titulación del ácido acético, ¿sí? Esa es la diferencia. Luego tenemos la titulación de un ácido débil con una base débil, es decir, este mismo, pero en vez de titularlo con hidróxido, lo titulo con amoníaco. Entonces, fíjense, la primera parte la misma explicación, y la segunda parte, en vez de tener el brusco aumento debido al exceso de oxidrilos, lo que tenemos es una zona plana por la formación del buffer amoníaco hidróxido de amonio, ¿sí? Aquí tenemos una titulación de una sal de un ácido débil y una base fuerte, por ejemplo el acetato de sodio, en función de clorhídrico, donde lo que tenemos es un leve aumento de la conductividad, ¿sí?, por el agregado de cloruros presentes en el medio, más los acetatos y los sodios libres, y luego del punto de equivalencia lo que tenemos es un brusco aumento de la conductividad por el exceso de protones, que es la especie que tiene la mayor movilidad iónica equivalente a dilución infinita. Bien, ahora vamos a ver una combinación. Y la combinación que vamos a ver es ácido clorhídrico, ácido acético, titulado contra hidróxido de sodio. Obviamente tengo un ácido fuerte y un ácido débil, titulado con una base fuerte. Como tengo dos ácidos, voy a tener dos puntos de equivalencia. ¿A quién titulo primero? ¿Al ácido fuerte o al ácido débil? ¿Qué dicen? El fuerte. Al fuerte, un mínimo de interacción en la virtualidad, ¿sí? Bueno, el ácido fuerte, obviamente. Titulo primero al ácido clorhídrico. Entonces tenemos, en esta, fíjense la forma de la curva, que ahora voy a explicar la forma de la curva, trazo las tangentes en cada una de las zonas y tengo dos puntos de equivalencia. El primer punto de equivalencia corresponde a la titulación del ácido fuerte y voy a poder calcular la concentración del ácido clorhídrico, concentración normal. Y en el segundo tramo, entre el primer punto de equivalencia y el segundo punto de equivalencia, titulo
al ácido débil, ¿sí? Un error muy común para calcular esta concentración del ácido débil es decir que el volumen del segundo punto de equivalencia se usa. No, se usa la diferencia, porque tengo que descontar lo que usé para titular al ácido fuerte. Entonces, a ver si entramos en una sola sesión. Lo que tenemos es, la primera parte, brusca disminución de la conductividad corregida por dilución por el consumo de los protones provenientes del ácido fuerte. Luego la zona de la formación del buffer acético-acetato, leve aumento de la conductividad corregida por dilución por el aumento de los sodios más los acetatos libres. Luego del segundo punto de equivalencia, aumento brusco también de la conductividad, pero menos marcado que la disminución de la primera parte por el exceso de oxidrilos presente. Digo menos marcado porque la movilidad del oxidrilo es del orden de 200, mientras que la del protón es del orden de 350. ¿Sí? Bien, lo último que nos queda por ver es titulaciones conductimétricas de haluro, y entonces lo que voy a tener es, por ejemplo, cloruro titulado en este caso con nitrato de plata desde bureta. Bueno, después del punto de equivalencia, obviamente lo que voy a tener es un brusco aumento de la conductividad por el agregado de plata en exceso, y antes del punto de equivalencia necesito tener, para determinar ese volumen del punto de equivalencia, rectas de diferente pendiente. Puedo tener esta situación o esta otra situación, dependiendo de cómo sea la movilidad iónica equivalente del haluro en relación al nitrato, ¿sí? Este ejemplo lo van a ver con mucho detalle en el problema 3 del seminario, donde ustedes van a tener que ver, ¿sí? Al revés, van a tener que encontrar cuál es el mejor contraión que acompaña al cloruro para la titulación, tratando de encontrar justamente esto, iones con diferente, que generen rectas con diferente pendiente. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Y si quieren, nos conectamos otra vez para alguna pregunta que quieran hacer antes de que venga el seminario. Creo que por ahora se entendió todo. La verdad ¿Se entendió? que fue bastante. Sí, profe, se entendió re bien.